Damos gracias a Dios por su bendición y porque Dios es santo. Hoy quiero compartir la palabra del Señor y el tema de hoy es la cruz de Cristo. Siempre les digo que si usted cree que esta predicación puede ser útil a algún hermano o alguna persona, compártala. Y es una de las formas que tenemos de evangelizar, de poder llegar a aquellas personas que quizás no van a una iglesia o van a una iglesia, pero en su iglesia no se predica la palabra de Dios, o la palabra que se predica no es una palabra exacta. Por esa razón siempre yo les pido que compartan esta predicación. Si después de usted verla, usted cree que puede ser de bendición y puede ayudar a alguien. Yo les voy a invitar a que busquen en su Biblia, en la carta de Gálatas, la carta que Pablo le escribe a los Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Usted va a buscar en su Biblia, en su Nuevo Testamento, la carta de Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Y dice así la palabra de Dios: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Vamos a orar. Señor y Padre, tu palabra ha sido leída. Estamos aquí, mi Dios, para que tú permitas, Señor Jesucristo, que esta palabra que ahora va a ser predicada, sea predicada, Señor, en tu nombre. Que sea a través de tu Espíritu Santo que esta palabra, Señor, se pueda predicar, porque vamos a predicar la santa palabra de Dios, la voluntad de Dios, Señor. Estamos dispuestos, Señor, en el nombre de Jesús, para predicar tu palabra y para hacer lo correcto. Por eso te pido en el nombre de Cristo que tú me unjas, que tú me capacites en este momento, que tu Espíritu Santo esté conmigo, que llegue a cada persona que lo pueda ver, que toque su corazón, que cambie su corazón y que pueda entender, Señor, los misterios que encierran tu palabra, la palabra de Dios. Por eso ahora en el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que tu bendición esté ahora con nosotros y tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Miren, cuando inicia la iglesia en el siglo I después de Cristo, la iglesia comienza de manera secreta. Ya ustedes vieron cuando la muerte de Esteban, cuando Esteban es apedreado, pues la iglesia de Jerusalén se tiene que dispersar. ¿Y para dónde se va a dispersar? Para Antioquía de Siria, que había una comunidad cristiana, y es donde Pablo y Bernabé son llamados por el Espíritu Santo, por Alejandría, que está en Egipto, por Roma. Roma es una de las ciudades más grandes del Imperio Romano. Este imperio era poderoso, allí había casi 1 millón de habitantes, y se cree y se calcula que en el momento de que Pablo está escribiendo estas epístolas, estamos hablando entre el año 52 y el año 62. Pablo muere en el año 64 después de Cristo y su ministerio a través, sus cartas, las cuales conocemos, las 13 o 14 cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, fueron escritas entre el año 52 y el 64. Quiere decir que en este momento que Pablo escribe Gálatas, estamos en esta fecha y ahí se calcula en Roma unas casi 2000 iglesias. Entonces, bueno, en el primer siglo, en este primer siglo, hasta el siglo II o hasta el siglo III, fueron 300 años. En este tiempo, en estos 300 años, la iglesia se manifiesta de manera secreta y evidentemente cada vez que se va alejando de la muerte de Jesús, pues entonces ella se ve perseguida. En el año 64, Nerón justifica el incendio de Roma para matar a los cristianos. Y para que más o menos ustedes tengan una idea, dice que los cristianos eran condenados
y arrojados a las fieras, es decir, a los leones, en su circo, en los coliseos. Allí eran arrojados los cristianos. Dice que los cristianos también fueron crucificados y eran quemados vivos y tomados como si fueran antorchas. Por esta razón, esto está bien documentado en un historiador llamado Josefo, un historiador judío, en el periodo en que Nerón es gobernador, y se sabe que la iglesia había sido perseguida, masacrada. Y entonces, bueno, por esta razón, la iglesia surge a medida que se va desarrollando como algo secreto. Por eso ustedes ven que está muy a veces de moda este símbolo del pez que se utiliza como sustitución de la cruz de Cristo como un medio de identificación del cristiano. Pero nunca el pez fue lo que identificó a los cristianos, sino era una forma de ellos identificarse en estos 300 años que la iglesia estaba siendo perseguida. Y lo que hacía era que, por ejemplo, si yo estaba en una esquina y quería identificarme con algún cristiano que estuviese cerca y yo no lo conozco, por ejemplo, voy a una ciudad, yo supongo usted que soy de Jerusalén y voy a la ciudad de Roma, pero en la ciudad de Roma quiero conocer a un pastor o a una iglesia, entonces yo me paraba en una esquina y en la arena hacía la forma de un arco y me apartaba, ¿ves? Yo hacía la forma de un arco y me apartaba. Entonces, si había un cristiano cerca, entonces él miraba aquella forma de aquel arco y él iba a ese lugar y hacía un arco, pero contrario al que yo había hecho. Y cuando usted hace un arco hacia arriba y después uno hacia abajo, pues eso da la forma o la figura de un pez. Y esa era la manera en que ellos se identificaban, porque la iglesia estaba siendo perseguida. Esto fue solamente los 300 primeros años donde ellos no podían identificarse por la cruz, porque la iglesia no solamente tenía un enemigo externo, sino también tenía un enemigo interno. El enemigo externo, pues, eran los romanos, que evidentemente los perseguían. Y el enemigo interno eran los judíos, que muchas veces ellos se hacían pasar como que habían aceptado al Señor, estaban dentro de ellos, y entonces también los perseguían para destruir la iglesia. Una prueba de esto, yo le voy a leer Gálatas 6:12. En Gálatas 6:12, el apóstol Pablo escribe a los Gálatas: todos los que quieren agradar a la carne, esto les obligan a que se circunciden. Estamos hablando aquí de los judíos. Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Aquí Pablo está hablando cómo estos judíos, cuando se introducen dentro de la iglesia, pues ellos tratan de convencerlos para que se circunciden, sigan a la ley de Moisés y sigan todo este tipo de ritual que hay en el Antiguo Testamento. Pero él dice aquí una palabra muy interesante: para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Quiere decir, la cruz de Cristo es lo que identificaba a la iglesia primitiva. Es la cruz, no el pez, lo que los identificaba. Pero ellos debían de ocultar la cruz porque iban a ser perseguidos. Aunque no ocultan la cruz de manera espiritual, ni la muerte de Cristo en la cruz, usted va a ver que la palabra cruz aparece 28 veces en el Nuevo Testamento. Es decir, para los cristianos primitivos de los 3 primeros siglos, la palabra cruz era muy importante, porque la crucifixión de Cristo trajo muchos beneficios a la fe cristiana, y yo diría que la fe cristiana existe gracias a la crucifixión de Jesús. Y entonces, esto fue los primeros 300 años. Pero en el año 312, el Imperio Romano es conquistado por los cristianos. Los cristianos, sin armas,
sin ejército, conquistan, espiritualmente hablando, el Imperio Romano, y es en el 312 cuando Constantino, el gobernador del Imperio Romano, declara que él había tenido una revelación de parte de Dios y que la religión oficial iba a ser el cristianismo. Y a partir del 312, la cruz literal, en las banderas, los estandartes, queda como un símbolo, no solamente ya del cristianismo, sino como un símbolo de Estado. Y es en el 312 cuando la iglesia primitiva, que fue perseguida, deja de ser perseguida para pasar a ser una iglesia, vamos a decir, oficial. Existían varios concilios en la época, podemos mencionar algunos, como el concilio de Jerusalén, compuesto mayoritariamente por judíos convertidos al evangelio, el concilio de Antioquía de Siria. Antioquía de Siria fue el primer lugar que se le llamó cristianos a los seguidores de Jesús. Y esto era un concilio está significando una comunidad grande de cristianos. Y después tenemos a Roma, en la capital, también en la iglesia, las iglesias de Roma, donde Pablo escribió una de sus cartas en el siglo número I, pues allí también hay una comunidad muy grande. Y estas comunidades o estos concilios comienzan de manera libre a ejercer el cristianismo, ya no de manera secreta. Esto es algo grandioso porque el cristianismo conquista, de una manera así decirlo, ya no es más perseguida, ya los cristianos no van a ser matados. Y vamos a entrar en el siglo XX. Yo nací en un país comunista, soy cubano, y el comunismo en Cuba no fue tan férreo con el cristianismo como lo fue la Unión Soviética o la extinta Unión Soviética. En la Unión Soviética, gobernada por Stalin, se cometieron atrocidades en contra de los cristianos. Los cristianos eran llevados a campos de concentración en Siberia, obligados a trabajos forzosos, donde muchos morían y muchos eran asesinados. Hay biografías después del derrumbe del muro de Berlín en el año 89 y después de la desaparición de la Unión Soviética en el año 91, pues varias revistas como Las Novedades de Moscú o los Sputnik empezaron a hablar de los crímenes y los asesinatos que Stalin, el dictador Stalin, había cometido contra la población cristiana. En Cuba, entre el año 1965 y 1962, se crearon unos campos de trabajo forzado llamados la UMAD. Yo tuve profesores en el seminario que estuvieron en la UMAD, pastores que fueron a la UMAD, a estos campos de trabajo forzado, sin usted cometer un delito, sin usted haber hecho nada en contra de la ley, solo por usted ser cristiano o ser un pastor. Conocí un vecino mío que era testigo de Jehová y también estuvo allí porque él se negó a ir al servicio militar en Cuba, que era obligatorio, y las cosas que me contaron fueron bien, pero bien desagradables. Entonces, ser cristiano en Cuba entre el año 1960 y el año 1990, antes de la desaparición de la Unión Soviética, era difícil. ¿Por qué era difícil? Porque usted no podía llevar una cruz en el cuello, una cadenita con una cruz, porque usted iba a ser identificado como un cristiano. Entre el 60 y el 90, los cristianos no eran perseguidos en Cuba, estaría yo diciéndole mentira, pero sí tenías consecuencias si se conocía que usted era un cristiano. La manera de conocer si tú eras un cristiano era a través de la cruz, al igual que en la Unión Soviética. Si usted tenía una cruz o tenía una Biblia, estos dos elementos decían que usted era un cristiano. Y en Cuba, por ejemplo, entre el 60 y el 90, usted podía tener dificultades para alcanzar una carrera universitaria, usted podía tener dificultades
para poder ocupar un cargo de dirección en Cuba, si usted era cristiano o confesaba ser cristiano, o usted llevaba una cruz, que es el símbolo que identifica al cristianismo, o una Biblia, pues sencillamente usted iba a tener estas dos penalidades. La sociedad no lo iba a ver bien, inclusive en la cuadra daban mala información suya. Si usted quería un trabajo de recomendación o usted quería hacer algo que necesitara una recomendación de un vecino, que en Cuba se le llama comité, pues este hombre iba a dar una mala referencia suya, porque en algún momento en Cuba se tomó como un contrarrevolucionario, es decir, una persona que no estaba en los lineamientos o acordes al sistema comunista, alguien que llevara una cruz o una Biblia o se confesara cristiano. Es decir, que tanto en los países comunistas como en el Imperio Romano, la cruz simbolizaba cristianismo, la cruz de Cristo era un símbolo del cristianismo y la Biblia también. En el siglo XXI tenemos los países musulmanes. Si usted va a un país musulmán, cualquiera, con una cruz, usted es identificado como un blasfemo, como una persona maldita. Hay países muy, pero muy radicales, musulmanes, que usted puede hasta perder la vida. Usted puede ser condenado hasta muerte por una cruz. Una cruz, porque para ellos la cruz significa que usted es cristiano. Y los cristianos son blasfemos. Entonces, también tenemos en el siglo XXI algunas iglesias pues que no usan la cruz. La cruz ha sido el símbolo del cristianismo durante 2000 años. Es lo que nos identifica. Pero yo quiero ir a la Biblia. Yo quiero escudriñar la Biblia para entender la importancia de la cruz o de la crucifixión de Cristo. Ya yo no voy a hablar tanto de la cruz literal, esa cruz literal que usted lleva como imagen o como un souvenir. Yo quiero hablar de esa cruz espiritual. Yo quiero ver qué dice la palabra de Dios con respecto a la cruz, y que yo no veo que se predique de la cruz de Cristo. Yo no veo que en YouTube o en las iglesias que he visitado, que he conocido, se predique mucho de la cruz de Cristo. La razón no la sé, pero nosotros hoy vamos a acercarnos un poco a lo que Dios en su palabra nos quiere transmitir a través de la cruz de Jesús. Y vamos al texto, ¿no? que al principio estábamos leyendo. Gálatas 6:14. Dice Pablo, el apóstol Pablo le está escribiendo a los Gálatas. Los Gálatas tienen una lucha porque se ha introducido en su iglesia judíos, los cuales están pretendiendo dejar de reconocer algunos valores que los cristianos estaban planteando para introducir algunos valores judaicos dentro de la iglesia de Gálatas. Y Pablo le dice así a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme. Quiere decir, él no se va a gloriar por lo que él ha hecho, por lo que él es. Dice, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo hace un énfasis en glorificarse por la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sigue más adelante y dice, por quien el mundo me ha crucificado. Es decir, no, porque en el mundo para él es crucificado. Él dice que el mundo para él ha sido crucificado. Y él ha sido crucificado para el mundo. Quiere decir que el mundo a él lo rechaza por la cruz de Cristo y él rechaza al mundo por la cruz de Cristo.
Aquí lo que está diciendo es que Él se glorifica en la cruz de Cristo. Él rechaza al mundo por la cruz de Cristo, pero el mundo lo rechaza a Él por la cruz de Cristo. Quiere decir que Él se identifica con la cruz de Cristo, con la muerte y resurrección de Jesús en la cruz, porque la cruz representa muerte y resurrección. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios nos exhorta a glorificarnos en la cruz de Cristo? ¿Por qué la palabra de Dios nos está llamando a hacer una observación en este tiempo sobre la cruz de Cristo? Hermano mío que me estás escuchando y me estás viendo, pregúntate, ¿tengo yo necesidad de acercarme a la cruz de Cristo? ¿Tiene mi vida, mi evangelio, mi ministerio necesidad de acercarse a la cruz de Cristo? ¿Tiene mi ministerio, mi vida cristiana, necesidad de crucificar al mundo para que el mundo también a mí me crucifique? Hazte esta pregunta. Y ahora la palabra, ¿por qué? ¿Por qué Dios quiere que yo me acerque a la cruz de Cristo? ¿Qué representa la cruz de Cristo para un cristiano? ¿Qué representa la cruz de Cristo para mi ministerio dentro del cristianismo? Teniendo en cuenta que la palabra de Dios dice que es Jesús quien constituye los ministerios. Los ministerios no son constituidos porque a mí me da la gana. Los ministerios no son constituidos porque yo tengo el dinero y los recursos. Los ministerios son constituidos por Jesucristo en el momento y en el tiempo que Él entiende que es necesario. Por eso la palabra dice, al que Él llama, capacita. A que Él llama, instruye. Porque estamos hablando de una institución de Dios creada, formada en la cruz del Calvario. La iglesia es el resultado del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La iglesia se origina el día del Pentecostés con la venida del Espíritu Santo. No se equivoquen, no se confundan. Pero la cruz de Jesucristo, el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, definitivamente determina la iglesia de Jesús en la tierra. Sin muerte de Cristo en la cruz, no hay iglesia. Sin muerte de Cristo en la cruz, la iglesia no se puede sustentar. Puede ser un club social donde comemos, bebemos y reímos. Puede ser un club social donde contamos chistes, cuentos y nos reímos. Pero la iglesia de Jesucristo está necesariamente apegada a la cruz de Cristo. Y es la cruz de Cristo la que se predica en la iglesia de nuestro Señor Jesús. Y hoy vamos a ver por qué. ¿Por qué Dios nos quiere acercar? ¿Por qué Dios dice que la gloria que nosotros
como iglesia tenemos que glorificarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y ya no hablo de una cruz literal, un palo así, no. Ahora estoy hablando de la cruz espiritual. Lo que dice la palabra de su cruz. Mire, la cruz, número 1. La cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz representa reconciliación. ¿Qué quiere decir la palabra reconciliación? Cuando yo no me llevo bien con un hermano o una hermana, discutimos, hay una enemistad. Esta persona me saluda en la iglesia y me da la mano así, pero no me traga. O un vecino que no se lleva conmigo. O un compañero de trabajo. Entonces tenemos entre los dos enemistad. No nos llevamos. Si yo y él, o la persona X, llegamos a un acuerdo y empezamos a tener una amistad, hacemos borrón y cuenta nueva, a partir de ahora empezamos a llevarnos bien, vamos a tratar de ser amigos, él es cortés conmigo, yo soy cortés con él, eso se llama reconciliación. Nos hemos reconciliado y pasamos de ser enemigos a ser amigos y pasamos a tener una amistad. La cruz representa la reconciliación entre el hombre, entre la humanidad y Dios. En la cruz, Cristo permitió que su Hijo muriera para él reconciliarse con el mundo. El sacrificio de Cristo, lo primero que nos va a regalar es reconciliación con Dios. Vamos a volver a ser amigos de Dios como cuando estábamos en el huerto del Edén, cuando Dios creó a Adán. Adán y Dios eran amigos. Tenían comunión. Hablaban, conversaban. Pero cuando pecó, el pecado rompió esa amistad entre Dios y la humanidad. Porque Dios es santo. Y Dios no tiene parte con el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y a partir de ahí Adán se eliminó. No fue más amigo de Dios. Y hasta la cruz hubo una amistad entre Dios y el hombre y entre el hombre y Dios. Es la cruz quien nos va a reconciliar con Dios. Es la cruz la que me va a dar entrada a mí, a Dios. El sacrificio de Jesucristo en la cruz propicia la reconciliación entre el hombre y Dios. Si no, no hay iglesia. Porque para que haya iglesia, el hombre tiene que reconciliarse por Dios. ¿Cuál es el medio que Dios usa para esta reconciliación? La cruz de Cristo. La muerte de Cristo. La sangre de Cristo. Porque es la sangre quien me lava de mis pecados. Es la sangre quien borra mis pecados. Es la sangre que me hace santo. Me hace puro delante de Dios. Y es la sangre de Cristo la que me permite caminar con Dios, ser amigo de Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre estaba destituido, se había quitado el hombre de la gloria de Dios. El hombre no participaba en la gloria de Dios. Allí no estábamos tú ni yo. La iglesia no estaba, no existía. Porque el pecado nos hizo irnos de la gloria de Dios. Nos sacaron de la gloria de Dios. Nos sacaron del proyecto de Dios. Nos sacaron del plan de Dios. ¿Qué es lo que nos devuelve? La cruz.
La cruz de Cristo, la crucifixión de Cristo es la que nos ayuda a entrar, a volver a ser amigos de Dios. ¿Por qué medio? Por Jesús. ¿Y qué medio es el Padre para llevarnos a Jesús? La cruz. Es la muerte en la cruz, el medio por el cual Jesús nos lleva al Padre y nos reconcilia con el Padre. Esto es un tema espiritual. Aquí estamos hablando cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, cuando tú reconoces a Jesús en tu corazón, cuando tú lo confiesas, en ese momento tú vas a adquirir los beneficios de la cruz de Cristo. Son en términos espirituales. El Espíritu Santo viene a morar en ti. El Espíritu Santo te sella para identificarte y en ese momento tú, en ese mismo instante, recibes los beneficios de la cruz de Cristo, de la muerte de Cristo, de la sangre de Cristo. Vamos a ver qué dice Efesios 2:16. Porque todo lo que hablamos lo apoyamos en la palabra, ¿ves? La palabra de Dios va a apoyar lo que nosotros estamos diciendo. Si no está apoyado, no hablamos. Hablamos lo que está apoyado. Dice Efesios 2:16. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Es decir, que por medio de la cruz, nosotros, la iglesia, se reconcilia con Dios. Matando en ella, matando en la cruz, la enemistad que hay entre el ser humano, la humanidad y Dios. Cuando usted por elección acepta a Jesús como su Salvador, en ese momento usted recibe el beneficio de la cruz de Cristo y mediante esa cruz tú eres reconciliado con Dios y allí muere toda enemistad. Por eso cuando tú vas a los pies a tus pies y te arrodillas y le pides a Dios en el nombre de Jesús, Jesús te escucha, Jesús te oye y Dios concede tu petición, si es acorde a su palabra, evidentemente. Porque todo tiene que estar acorde a la palabra de Dios. Mire, dice que es en la cruz donde la humanidad obtiene paz. Esto es otro de los beneficios de la cruz. No solamente nos reconcilia, que es en la cruz donde la humanidad encuentra paz. Es en la cruz donde la iglesia encuentra paz. Y esto vamos a buscar Colosenses capítulo 1, versículo 20b. Cuando yo digo versículo 20b, es porque dividí el versículo en dos. La primera parte es la A, la segunda parte es la B. A veces los versículos tienen dos orientaciones, dos pensamientos. Y yo quiero coger el segundo porque tiene que ver con mi tema. Dice Colosenses 1:20b. Y por medio de él, Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, Dios, mediante Jesús, está reconciliando consigo, dice, las cosas que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El derramamiento, el sacrificio de Cristo en la cruz reconcilia a Dios consigo mismo. Es decir, vamos a entender, Dios está reconciliando al mundo con él.
a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Hay una enemistad entre Dios, la tierra y el cielo, es lo que dice. Y a través de Cristo, Dios está reconciliando con Él lo que está en la tierra y lo que está en el cielo. Y dice que es a través de la sangre de Cristo en la cruz. Hay reconciliación. Y estamos hablando en términos espirituales. Y esta reconciliación a través de Cristo por la sangre derramada en la cruz, esa reconciliación que Dios está haciendo a través de Cristo, nos trae a nosotros paz. Trae al mundo paz. Dice que el mundo entero, tanto la creación en la tierra como en el cielo, está teniendo paz a partir de la sangre derramada en la cruz. Los hijos de Dios, la iglesia, obtiene paz mediante el sacrificio de Cristo en la cruz. La humanidad, la creación, todo es bendecido por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y eso es un proyecto de Dios, porque dice que Él lo está reconciliando con Él, porque Él es el creador, Él es el que creó, Él es el que formó, Él es el que Dios, Él es el juez, pero Él es santo y necesita santificar todo lo que vaya a acercarse a Él. Si usted va al Antiguo Testamento, allí cuando Moisés estaba en Éxodo, que Él le da el tabernáculo, cómo se santificaban las cosas en el tabernáculo, a través de la sangre. Era la sangre, y en la sangre está la vida, y es la sangre la que santifica. Lo que me santificó a mí y a ti como iglesia es la sangre de Jesús. La sangre de Jesús nos santificó delante del Padre. Y esa es la razón por la cual tú y yo somos santos, así como Dios es santo. Y Dios no tiene comunión a no ser con cosas santas. Solamente para poderte acercar a Dios tienes que ser santo. ¿Y cómo eres santo? Lavado por la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Este es otro beneficio espiritual que la cruz te da. Te santifica a través de la cruz. Te hace un instrumento útil. Un instrumento útil para Dios. Te permite acercarte a Dios a través de la sangre derramada en la cruz. Porque esa sangre te hace santo. Dice que la cruz de Cristo nos redime. Número 1, nos reconcilia con el Padre. Número 2, a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario, esa sangre nos hace santo y esa santidad nos permite entrar al lugar santísimo a través de Cristo, llegar al Padre, y eso produce paz en el cristiano. Por eso el cristiano vive en paz, porque la sangre de Cristo te santifica y te permite, te da acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios a través de Cristo Jesús. Eso es lo segundo. Primero, reconciliación. La cruz de Cristo nos trae reconciliación. Número 2, nos trae paz con Dios. Y número 3, nos redime. ¿Qué es que nos redime? Que Cristo en la cruz del Calvario pagó mis pecados. La cruz era para mí. Yo debí estar en la cruz. Yo debí ser crucificado. Pero Cristo ocupó mi lugar. Entonces la cruz es un lugar de sustitución. Donde en vez de estar yo, está Cristo. Cristo me quita a mí y se pone Él. Él va a pagar. Yo no, Él va a pagar mis pecados. Él me redime. Él va a pagar mis pecados.
Él va a borrar mis pecados. Él me va a hacer 0 millas como un niño acabado de nacer. Cuando yo acepto a Cristo, cuando Cristo viene a mi vida, Cristo borra mis pecados. Ya no hay más pecado. Él me redime, Él paga el precio. Y el precio que Cristo paga es la sangre, es su muerte en la cruz. Y no se crean que es fácil morir en la cruz. Él muere en la cruz por mí y por ti, para pagar tus pecados, para redimirte. Ya tú no tienes pecado. Él paga tus pecados. Y vamos a leer Gálatas 3:13a. Oye lo que dice. Cristo nos redimió de la ley, de la maldición de la ley. Somos redimidos por Cristo para no estar en maldición. Porque la palabra de Dios dice, maldito todo el que no cumple esta ley. Está en el libro de Deuteronomio. Cuando Cristo muere, Él me redime de esta maldición. Y paso de ser maldito a ser bendito. Y lo que es bendito por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Jesús, no puede ser maldito. Eso es otro beneficio que tiene el cristiano. Redimido. Hoy somos hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Este es el tercer beneficio. Somos primero reconciliados con Dios. Tenemos paz con Dios. Y somos redimidos. Somos perdonados. Cristo borró mis pecados. Dice, Cristo nos rescató, pagó el precio por nuestras maldiciones. La cruz es un lugar de sustitución. Allí debía estar yo, pero Cristo me quitó y se puso Él. Dice que Cristo nos quitó de la cruz para ponerse Él. Eso no lo hace todo el mundo. Mira a ver quién muere por ti, quién muere por mí. Mira a ver quién lo hace. Dice el cuarto beneficio. Somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios mediante la fe puesta en su sangre, la cual fue derramada en la cruz de Calvario. Es decir, el cuarto beneficio es que somos justificados delante del Padre. Somos reconciliados, tenemos paz, somos redimidos y ahora somos justificados delante del Padre por la gracia. Y esta gracia viene a través de la fe que nosotros podamos tener en la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Romanos 3, 24, 26, podemos leerlo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Por mi fe puesta en la sangre de Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario, yo soy justificado delante del Padre por gracia. Mis pecados son borrados y yo estoy delante de Dios como amigo de Dios. Tengo paz con Dios porque soy santo por la sangre de Cristo. Fui redimido y ahora soy
justificado. Jesús va delante del Padre y me justifica. Porque tú y yo tenemos fe en la sangre de Cristo y en el sacrificio que Dios permitió que Jesús, su Hijo unigénito, hiciera en la cruz de Calvario. Aleluya. ¿Cuánto beneficio que no merecemos? ¿Cuánto beneficio nos da la sangre de Cristo? ¿Qué necesitamos? Pero que no merecemos. Que ni sabíamos que ahí estaba. Cuando vivíamos perdidos en el mundo, no sabíamos nada de esto. Cuando alguien nos predicó, nos habló de Cristo y nos dijo, acepta a Jesús como tu Salvador. Quizás en un momento duro, difícil, no sé cómo fue. Pero cuando tú abriste tu corazón, cuando tú aceptaste tu corazón, todos estos beneficios vinieron sobre ti de manera espiritual. Uno detrás del otro, y te alcanzaron. Y te dieron bendición. Y te dieron las herramientas para tú poder cambiar. Pero ya no era por tu voluntad. Ahora era por la voluntad de Dios. Porque tú habías reconocido que Jesucristo era tu Salvador. Tú habías reconocido a Cristo delante del Padre. Y eso te hizo obtener estos beneficios. Si usted va a una compañía a trabajar, por ejemplo, le van a decir, esta compañía le da a usted el beneficio del 401k, tiene beneficio de seguro médico, dental, usted va a tener oculista, usted va a tener un médico de primera, usted no va a pagar nada, y empiezan a leerte toda una serie de beneficios. Y entonces te dice, bueno, y para hacer esos beneficios que necesito, tienes que trabajar con nosotros. Ah, sí, yo quiero trabajar. Y cuando usted firma la nómina para trabajar, pasan 6 meses de prueba. Cuando usted se queda fijo ya trabajando en la compañía, automáticamente estos beneficios son tuyos. Cuando tú reconoces a Cristo como tu Salvador, tú eres redimido, tú eres santificado por la sangre de Cristo, tú vas a vivir en paz, es lo que dice la Biblia. Cristo te va a redimir del pecado, tus pecados van a ser borrados. Tú vas a comenzar una nueva vida en Cristo. Vas a tener todos los elementos, todos los beneficios de la cruz de Cristo, porque tú, a partir del momento que aceptas a Jesús, tú te conviertes en un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, esos beneficios te alcanzan. Tú no hiciste nada para merecerlo, nada más que aceptaste a Jesús. Es lo único que tienes que hacer. Dice, Cristo clavó en ese sacrificio, en esa muerte tan trágica, que es clavado con 2 clavos en las manos, en cada mano, y un clavo con los 2 pies. En ese desangramiento, en ese desgarramiento, allí Cristo, en ese minuto, en esos clavos, estaba clavando tus pecados, mis pecados, tu rebeldía, tu rebelión, mi rebelión contra Dios. Y eso nos hizo salvos. Vamos a leer Colosenses 2:13-14. Colosenses 2:13-14. Y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida justamente con él, con Cristo, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándose de en medio y clavándola en la cruz. Toda la maldición generacional de mi abuelo, de mi tío, de mi abuela, de mi padre, toda maldición que había contra mí cuando yo nací, toda enfermedad genética, todo lo que había en mi vida que era malo, todo eso, esa dice la palabra, todos los decretos, todas las maldiciones fueron borradas porque Cristo las clavó en la cruz.
Cristo clavó en la cruz todas las maldiciones que habían en mi generación. Y a partir de mí, Cristo forma y hace una generación santa. Mis hijos son santos. Mis nietos son santos. Y mi generación, toda mi generación que acepte a Cristo como su Salvador, va a ser santa. Porque en mí, que soy el progenitor, Cristo borró todos los pecados, todas las maldiciones, las clavó en la cruz. Cristo me santificó, me limpió. Padres cristianos, cuiden a sus hijos. Sus hijos han nacido en el Evangelio. Cuídalo. Predícale, háblale. Para que ellos puedan tener estos beneficios de la cruz. Dale tiempo a tus hijos. Amor, cariño. No vivas en la maldad. No sigas cayendo en pecados deshonestos que deshonran la cruz de Cristo. Vive la vida cristiana en pasión y armonía para que tú y tu generación puedan ser generaciones santas. No hay justificación. A veces oigo, mis hijos me salieron malos. ¡Mentira! Mis nietos me salieron malos. ¡Mentira! Si tus hijos y tus nietos perdieron el beneficio de la cruz de Cristo, es porque tú dedicaste más tiempo a otra cosa que a tus hijos. Y no te molestes conmigo en lo que dice la Biblia. Y la Biblia no se equivoca. Tengo 3 hijas hembras casadas en el Señor. Casadas vírgenes. Y un varón de 14 años. ¿Toda la gloria es para mí? No. La gloria es para Cristo. Pero yo le sembré el Evangelio a través de Cristo. Porque yo le sembré la palabra a través de Cristo. Porque yo busco tiempo para mis hijos a través de Cristo. Y el milagro lo hizo Cristo. Y la obra la hizo Cristo. Pero yo no deshonré la cruz de Cristo. Yo me apegué a la cruz de Cristo, a los beneficios de la cruz de Cristo, y lo transmití a mis generaciones. Transmítelo, padre, madre. Tus hijos se están perdiendo, tu familia. Hoy que son pequeños, ayúdalos. Cuando ya son grandes ya no puedes. Porque ya son adultos, tienen otros pensamientos. Ya se malformaron. Cristo te redimió a ti, te santificó y te trajo paz, te redimió, te justificó delante del Padre. Y todo esto lo hizo por la sangre, el sacrificio que Él derramó en la cruz. Pero Él lo hizo para que tú fueras santo y salvo. Predica esto, habla esto. Esto es urgente, es importante. El sacrificio de Cristo en la cruz, los beneficios de Cristo en la cruz, exigen un compromiso. No es así.
Si vas a una compañía te dice tienes que llegar temprano, no puedes tener más de 5 o 6 ausencias durante 6 meses y Es decir, las compañías para darte beneficio exigen. Los beneficios que Cristo te da en la cruz, te lo da por gracia. Son un regalo. Pero exigen un compromiso de ti. Exigen un compromiso de mí. Necesitas crucificar al mundo. Necesitas crucificar al mundo en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tus amistades. Necesitas sacrificar el mundo en tus principios, en tus conceptos, en tus valores. Para que el mundo te pueda crucificar a ti también. Tú tienes que darle la espalda al mundo para que el mundo te dé la espalda. No se vale que te gusta el baile, que te gusta la música, que te gusta la música mundana, que te recuerda cuando eras joven. No se vale. Tú tienes un compromiso con la cruz de Cristo. Tú tienes un compromiso con las bendiciones, los beneficios que Cristo te da en la cruz. Es por gracia. Pero la gracia viene por fe. Y la fe, si no tiene obra, dice Santiago 4:4, es muerta, es nula, no existe. No desprecie los beneficios de la cruz de Cristo. Crucifica el mundo. A veces tenemos un trabajo que nos da mucho dinero, pero nos aleja de la familia. A veces te encaprichas en una troca que no puedes comprar y trabajas como un esclavo. Y no te ocupas de la familia. Y si no te ocupas, no tienes tiempo para ella. ¿Cómo tú le vas a transmitir el evangelio de Dios? ¿Cómo le vas a hablar de los beneficios de la cruz si tú no tienes tiempo? Porque quieres la troca que no puedes pagar o la casa que no puedes tener. Y para eso necesitas dinero. Y para tener dinero necesitas venderle el tiempo al diablo. Porque el tiempo tiene 24 horas. 8 para trabajar, 8 para la familia y 8 para dormir. Si trabajas más de 8 horas, o le quitas al sueño o le quitas a la familia. Si le quitas al sueño, vas a tener problemas de salud. Y si le quitas a la familia, vas a perder la familia. Los hijos no se convierten porque tú los obligas en la iglesia a ir. Los hijos se convierten cuando tú le des tiempo y le compartas a través de tu testimonio el evangelio de la cruz de Cristo. Por eso tienes que crucificar al mundo. Porque la palabra, los beneficios de la cruz te exigen crucificar al mundo. Y cuando tú crucifiques al mundo, el mundo te va a crucificar a ti. Primera de Juan 2, 15-16. No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, sea quien sea. La Biblia es clara. No es mi palabra, no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, es lo que dice la Biblia. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15-16. No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y si el amor del Padre no está en ti, ¿cómo vas a edificar tu casa? ¿Cómo vas a amar a tus hijos y a tu pareja?
¿Cómo? Si el amor del Padre no está en ti. Porque el amor tuyo está en las cosas del mundo, en las cosas materiales. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Primero te habla de cosas materiales en el mundo. Ahora te está hablando de la codicia espiritual, fornicación, adulterio, ambiciones, avaricia. Todo eso que el mundo te está dando, eso no viene de Dios. Dios es clarito. Yo no sé si la Biblia mía es como la tuya, pero yo lo que veo aquí es clarito. Pero vamos a hablar más fuertecito. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si tú no crucificas al mundo, entonces ya tú pierdes la amistad con Dios. Y vamos al principio, ¿no? El primer beneficio es la reconciliación con Dios en la cruz. Pero si tú eres una persona que eres amiga del mundo, te haces enemigo de Dios. Pierdes la reconciliación con Dios. La pierdes. Pierdes la comunión con Dios. Pierdes la santidad con Dios. Santiago 4:4. Oh, almas adúlteras. ¿Por qué adúlteras? ¿Qué quiere decir almas adúlteras? Si yo estoy casado con mi esposa y me miro con una mujer en una esquina, soy un adúltero porque tengo dos mujeres o porque tengo una querida y una esposa. Si tú amas al mundo, no puedes amar a Dios. Porque dice Santiago 4:4, tu alma es un alma adúltera. Estás engañando a Dios, tratando de aparentar que amas a Dios, pero en realidad tu corazón está con el mundo. Porque la Biblia dice que no se puede amar a dos. O ama a uno y aborrece al otro. Si tú amas al mundo, aborreces a Dios. Y si tú aborreces a Dios, pierdes la amistad con Dios. Vamos a ir. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? La cruz te brinda amistad con Dios, te reconcilia con Dios. Pero si tú no crucificas al mundo, ese amor tuyo por el mundo te vuelve a ser enemigo de Dios. Tú te vas, aunque vayas a la iglesia, aunque seas líder de la iglesia, tú te apartas de Dios. Dios no se aparta de ti, tú te apartas de Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mire, aquí no hay términos medios. O estás con Dios o estás con el mundo. Como dicen ahí la gente en el mundo. O estás con Dios o estás con el diablo. Pero con Dios y con el diablo no puedes estar. O estás con Dios o estás con el mundo. Y el mundo representa vanagloria, pasiones, obras de la carne, que está en Gálatas. Ahí en Gálatas 5, capítulo 5, puedes ver las obras de la carne. Fornicación, adulterio, lascivia, pleito, discordia. Eso no quiere Dios. Dios quiere que tú vivas con los beneficios de la cruz, crucificando al mundo. Pablo dice, si de algo me voy a gloriar de la cruz de Cristo Jesús. Y por él el mundo me es crucificado y yo soy crucificado al mundo. El problema es que no puedes tener los beneficios de la cruz y las maldiciones del mundo. Porque cuando tú amas al mundo, lo que traes a tu casa, a tus hijos, a tu mujer es maldición. No es radicalismo, es Biblia. Y la Biblia es para confrontarte, no para acariciarte. La Biblia es para rectificarte,
no para acariciarte. La cruz de Cristo tiene enemigos. Vaya. Porque cuando tú ames al mundo, cuando el mundo no sea crucificado para ti, tú te conviertes, yo me convierto en enemigo de la cruz. Mi casa se convierte en enemiga de la cruz. Mis hijos se convierten en enemigos de la cruz. Mis nietos se convierten en enemigos de la cruz. Porque yo no crucifico al mundo. Y si yo no crucifico al mundo, yo me convierto en un enemigo de la cruz. Y vamos a leer lo que dice la Biblia sobre los enemigos de la cruz. Filipenses 3, 18 y 19. Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Porque por ahí andan muchos, no son pocos, son muchos, de los cuales os los dije muchas veces, dice el apóstol Pablo, y ahora lo digo llorando. Dice Pablo, ahora lo digo llorando, con sufrimiento en su corazón. Él no quisiera que fuera así. El Padre tampoco. Esto es palabra de Dios. Dios está llorando por esos hombres y esas mujeres que nos crucifican en el mundo. Dice que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Amado hermano, amado amigo, crucifica al mundo. Porque si tú no crucificas al mundo, tú vas a llevar a tus hijos, a tu casa, a tu familia, todo esto. Mira lo que dice. Tú vas a ser enemigo de la cruz, pero vas a enseñar a tus hijos, en vez de los beneficios de la cruz y el amor a Dios, tú lo que vas a enseñar son enemistad contra la cruz de Dios. Porque tú estás pensando nada más en lo terrenal, en lo mundano. Eso no está. Si no, mira, te fuiste. Dice que dentro de la iglesia hay enemigos de la cruz. ¿Quiénes son los enemigos de la cruz dentro de la iglesia? Los que no se atreven a crucificar al mundo, por los cuales el mundo tampoco los crucifica a él. Son ese tipo de cristianos que tú sabes, son chéveres. En la iglesia son santurrones, parecen más santos que nadie, dan clases aquí y allá, pero en el trabajo son tipos esos con odio, con rabia y con problemas, y en el mundo y en su casa hablan mal de los hermanos, difaman. Tú lo conoces, yo también lo conozco. De eso estamos llenos, hermano. Estamos llenos. Yo voy a volver a leer Filipenses 3, 18 y 19, pero corrido para que usted entienda. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os digo muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en lo terrenal. Dice que estas personas hacen vana la cruz de Cristo. Para esta persona la cruz de Cristo no tiene efecto, no tiene valor. Para esta persona la cruz de Cristo no da beneficio, no da nada. Es vana, porque ellos siguen en el mundo, aunque están en la iglesia. La Biblia, la palabra de Dios no se predica para los mundanos viven en pecado, perdón. Nosotros los cristianos pecamos, no vivimos en pecado. La Biblia se predica para la gente que está dentro de la iglesia, para que nadie se confunda. Esta prédica es para los que están dentro de la iglesia, están sentados allí. Los que dan clases, los que predican, los que hacen cosas. La Biblia es para ellos. No, la Biblia no es para que está sentado en la esquina haciendo cosas que a Dios no le agrada. No. Es para los que están dentro de la iglesia, creyendo que engañan a Dios, haciendo las cosas del mundo, aparentando hacer las cosas de la iglesia. ¿Me entendiste? Por ahí va la cosa. Primera de Corintios 1:17.
1 Corintios 1:17 dice así: pues no me envió Cristo a bautizar, dice Pablo. Pablo le dice a los corintios: a mí Cristo no me mandó a bautizar, sino a predicar el evangelio. Escuche, predicar el evangelio quiere decir predicar la palabra de Dios, no ponerte a hacer cuentos. Predicar el evangelio. Pablo dice: a mí no me mandaron a bautizar. Quiere decir, él no es un pastor que está en una iglesia bautizando. No. A él lo mandaron a proclamar las buenas nuevas de Cristo, el evangelio. Dice: no con sabiduría de palabra, no con psicología. Hoy hay mucha consejería, mucha psicología en el púlpito. Muchas palabras de reafirmación, muchas palabras que te va a ir bien. A eso no constituyó Cristo la iglesia. La iglesia se constituyó para predicar el evangelio. No cuento. Tú puedes ser muy bueno y yo te respeto y te admiro, pero la iglesia no es para hacer cuentos. La iglesia es para predicar el evangelio. Porque dice: no vengo a predicar con sabiduría de palabra, ¿ves? Conceptos psicológicos. Yo te puedo ayudar con la depresión. Yo te puedo ayudar. No. Biblia. Predica la Biblia, la palabra de Dios, que en ella hay suficiente argumento para arreglar tu vida, para arreglar la mía. Porque si tú eres una persona de Dios que vive bajo los fundamentos de la palabra, crucificas al mundo y el mundo es crucificado por ti, los beneficios de la cruz no solamente te van a llegar a ti, sino a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, a tu casa, a todo. Pero no prediques con palabras de sabiduría, que esto no es así. Esto es con evangelio, con Biblia. Es lo que está diciendo. Ahora vamos a terminar el texto. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cuando en la iglesia tú no predicas la palabra de Dios, sino que pones a cualquiera a predicar lo que le dé la gana decir, un testimonio, un cuento, eso hace vana la cruz de Cristo, porque tú tienes que predicar el evangelio para que la iglesia se informe, reciba de los beneficios que Cristo tiene para ella. Esto es lo que quiere decir. Conclusión: la cruz de Cristo es poder de Dios para los que se salvan y locura para los que se pierden. Porque los que se pierden no quieren. La cruz de Cristo es muy dura, la exhortación es muy fuerte, quieren lo suave, lo blandito. 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La cruz de Cristo es el poder de Dios con los beneficios de Dios para que tu vida y mi vida sea exitosa espiritualmente, para que tus hijos sean exitosos espiritualmente, para que tus nietos sean exitosos espiritualmente. La cruz de Cristo tiene beneficios y son beneficiosos porque es el poder de Dios derramado sobre la iglesia. Yo no sé si llegaste al final, pero bueno, si llegaste hasta aquí, te quiero decir algo. Ayúdate. Busca de Dios, acércate a Dios. Esfuérzate por crucificar el mundo. Y cuando tú crucifiques al mundo, el mundo te va a crucificar a ti. Glorifícate en la cruz. Glorifícate en la cruz de Cristo. Vive una vida en santidad y en comunión con Dios. Vive una vida en obediencia a la palabra del Señor. Y te aseguro que vivirás y morirás siendo un hombre de Dios. Si has llegado hasta aquí, comparte esta predicación con aquellas personas que tú crees que le puedan ser de beneficio. Eso nos va a ayudar al canal y va a ayudar a que la palabra pueda ser propagada. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias por esta palabra que se ha predicado, Señor. Pedimos que tú bendigas a todas las personas que la escucharon y que tú nos llenes, Señor, con tu Espíritu Santo y con tu gracia. Recibimos en el nombre de Jesús, por fe,
todas las bendiciones, Señor, que trae la cruz sobre nuestras vidas. La aceptamos, la confesamos y la declaramos, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a crucificar al mundo para que el mundo nos crucifique a nosotros. Todo esto, mi Padre, te lo estoy pidiendo para tu gloria y para tu honra. Me glorifico, Señor, en la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo es la que nos redime de todo pecado y de toda maldad. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi hermano.